La Agencia Nacional. Ahora sí. Le estaba dando la bienvenida al taller de difusión correspondiente al concurso Magíster para Profesionales de la Educación Becas Chile. Como les comentaba, mi nombre es Diego Luarte y en esta oportunidad nos acompaña parte del equipo de la Subdirección de Capital Humano. Nos acompaña Jorge Parra, Paula Sandoval, Cristina Yalilí y Lindsay Harrington. Em, para contextualizar un poco la dinámica de nuestros talleres, nosotros preparamos una pequeña presentación que da cuenta de en qué consiste todo el proceso. Una vez finalizada esta presentación, abrimos un espacio para preguntas, las cuales intencionamos que idealmente puedan realizarse a través del chat de Zoom en esta oportunidad. Nosotros vamos a ir registrando cada una de sus preguntas y las vamos a ir respondiendo con cada uno de los actores que participan en este proceso. Em, la idea es que podamos ahí ir ordenando todo esta reunión para que ustedes puedan resolver sus dudas, sus consultas y que su proceso de postulación sea lo más ameno y claro posible. Entonces dejo a Jorge Parra quien va a realizar esta presentación. Muchas gracias, Diego. Bienvenidos y bienvenidas a quienes se han integrado a esta actividad. Como bien señalaba Diego, hoy nos convoca el taller para Magíster para Profesionales de la Educación en el extranjero o Becas Chile 2025. Desde hace un tiempo que como ANID hemos venido realizando distintos talleres de difusión y de postulación con relativo éxito. La idea es que esta actividad pueda servir tanto a quienes ya han tenido experiencias previas postulando a concursos de ANID, como también a quienes están, digamos, conociendo por primera vez de qué se tratan este tipo de convocatorias. Dentro de la ANID, nosotros pertenecemos a la subdirección de Capital Humano. Ustedes pueden encontrarnos en la página de anid.cl, buscar la sección de Capital Humano y podrán encontrar esta y las otras convocatorias de becas de posgrado a becas tanto a desarrollarse en programas nacionales como extranjeros. En el día de hoy se enfoca principalmente en programas ligados a distintas áreas de la educación a desarrollarse en cualquier país del mundo distinto de Chile. Ustedes además, dentro de la página web de la NIT, que la pueden consultar luego de esta presentación, podrán encontrar mucho material que nosotros estamos actualizando constantemente, tanto las bases específicas del concurso como también otros materiales de apoyo, documentos descargables. Pueden también encontrar simuladores que les permiten a ustedes ir ingresando sus antecedentes, consultando puntajes de corte de esta convocatoria, pero concursos anteriores. También pueden ir ingresando su ranking de pregrado, etcétera. Entonces ustedes pueden ir comenzando a tener una aproximación real de cómo les podría ir en una eventual postulación. También existe un centro de ayuda en el cual ustedes pueden enviarnos preguntas por escrito y nosotros también se las responderemos por esa vía. Y también se encuentra, digamos, linkeado el sistema de postulación en línea, que es donde ustedes van a ir completando sus respuestas y van a ir incluyendo sus documentos de postulación. Bueno, esta es una beca bastante particular, está orientada, como señalamos, a áreas de la educación. No exige estar 100% aceptado en un programa de destino, ante lo cual es un proceso algo distinto a un concurso regular. Ustedes deben tener mucha claridad de que la institución con la cual ustedes postulen, digamos, al concurso debe ser efectivamente con la cual ustedes van a obtener una aceptación para poder tener, digamos, poder firmar su beca, firmar el convenio de su beca en el futuro. Nosotros siempre decimos que estudiar un programa de posgrado es una decisión de vida súper importante, bien compleja, involucra muchos aspectos de la vida académica y personal también, ante lo cual sugerimos que investiguen mucho acerca del país de destino, del programa de destino, de la institución, sobre todo en concursos que son al extranjero. Entonces, este es el momento en el cual ustedes deben, digamos, pensar y proyectar un montón de cosas, incluidas las que tienen que ver con la beca. Ya si están decididos, si ya están avanzadas sus postulaciones a los programas, etcétera, ya podrán comenzar a enviar sus documentos y a completar las distintas preguntas que nosotros les vamos a exigir al momento de postular.
Yendo a terreno específico de este concurso, las postulaciones estarán abiertas hasta el día 4 de julio. El financiamiento máximo es de 2 años contados desde el inicio del programa. En esta beca solo se permiten postulaciones para iniciar estudios y preferentemente en programas ligados a las distintas áreas de la educación. En cuanto a los requisitos específicos, pueden postular personas chilenas o personas extranjeras que cuenten con permanencia definitiva en el país. Deben postular con el título de profesor o educador. En el caso de que presenten una profesión distinta, deben acreditar que se encuentran habilitados para ejercer la función docente. También deben encontrarse al momento de la postulación desempeñándose en establecimientos que reciben algún tipo de subvención por parte del Estado, como pueden ser establecimientos municipales, particulares subvencionados o también aquellos dependientes de los servicios locales de educación. También deben acreditar excelencia académica, la cual se demuestra cumpliendo con uno de los dos parámetros que se muestran ahí en la lámina, que obviamente también están en las bases del concurso, que es que por un lado cuenten con una nota final de egreso de pregrado igual o superior a 5, o que su ranking de egreso de pregrado se encuentre en el 30% superior de su generación de egreso o titulación. También deben presentar, digamos, deben estar postulando o estar aceptados en un programa extranjero. Y en el caso, bueno, hay distintos inicios dependiendo de si ustedes requerirán o no nivelación idiomática para comenzar su programa de estudio. Finalmente, señalar que en cuanto a las incompatibilidades, en, en resumen, ustedes no pueden haber sido beneficiarios del financiamiento para el mismo grado. Por ejemplo, si alguno de ustedes ha ganado y ha sido beneficiario de la beca de Magíster Nacional, no podrá ser beneficiario ahora de esta beca porque ya ANIT ha financiado el mismo grado. Dentro de los documentos obligatorios que ustedes deben presentar se encuentra la cédula de identidad chilena o pasaporte. En el caso de que sea la cédula, tiene que ir por ambos lados. En caso extranjero, deben presentar el certificado de permanencia definitiva en Chile emitido desde junio del 2024. También deben presentar su título de profesor o educador, presentar también su ranking de egreso de pregrado. Ahí entre paréntesis aparece el formulario número 1, que es un formulario descargable. Ustedes lo pueden encontrar en la página de ANID, pero no es obligación. Ustedes pueden presentar también un documento elaborado por la propia universidad. De la misma manera, el caso de la nota final. Esta nota puede estar contenida tanto en el certificado de título, de grado, en un certificado de ranking, en una concentración de notas, etc. Cualquier documento que esté oficialmente emitido por su institución de pregrado. El certificado de acreditación de idioma es opcional, únicamente se va a activar, digamos, la obligatoriedad de este cuando la carta de aceptación, si que ustedes presentan, está condicional al mejoramiento del idioma inglés, alemán o francés. Finalmente, también deben presentar un certificado de información laboral eh, que debe estar emitido desde enero del 2025. Ya voy a mostrar cuál es este formulario. También ustedes deben contar con una carta de recomendación. Esta carta ustedes no la deben adjuntar directamente, sino que completan los datos de su recomendador o recomendadora y ANIT notificará directamente a este recomendador quien deberá enviar la carta. También se señala como dentro de los documentos obligatorios el formulario de postulación, también el currículum de postulación y el certificado de veracidad. Estos documentos ustedes no los deben adjuntar, sino que se van a ir completando una vez que ustedes van, digamos, cumpliendo con los distintos requisitos que les pide el sistema de postulación en cuanto a información personal, información económica, información académica, etc. Dentro de los documentos opcionales de postulación, ustedes pueden presentar, por ejemplo, la carta de aceptación. Si es que cuentan ya con ella, pueden presentar certificados y calificaciones de otros programas de posgrado que ustedes ya han realizado. Y también pueden presentar desde este año certificados de nacimientos de hijos en el caso de las postulantes mujeres que quieran explicar, digamos, algún tipo de laguna académica o profesional producto de estar ejerciendo la maternidad, digamos. Dentro de las bonificaciones que ustedes pueden optar, pueden acreditar pertenecer a una etnia indígena, encontrarse en situación de discapacidad,
haber realizado sus estudios de pregrado fuera de la región metropolitana o haber financiado parte de sus estudios de pregrado con alguna beca de reparación. Los documentos específicos para acreditar estas bonificaciones los podrán encontrar en la base del concurso. Dentro de los beneficios de la beca, ustedes pueden ver acá que existen beneficios asociados tanto a los pasajes como a la instalación de ustedes dentro del país de destino, también seguros médicos, etcétera. Exponemos esto, aun cuando no nos vamos a detener, porque también esta información está explicada de manera más profunda en las bases del concurso. Acá les muestro cómo fue el concurso del año pasado. Este mismo concurso en la convocatoria 2024, ustedes pueden ver que hubo un 12,3% de inadmisibilidad de las postulaciones, digamos. Acá pueden ver las causas más frecuentes. La idea de esto nosotros es mostrar en qué se han caído, digamos, postulantes en el año anterior del concurso para que ustedes traten de evitar, digamos, estas trampas. Voy a proyectar el certificado de información laboral que, como ustedes pueden ver, es la principal causal de inadmisibilidad en este concurso. Voy a compartir acá. Ustedes deben presentar este documento en sus establecimientos educacionales y deben tener principal cuidado con lo siguiente, que es lo que genera más causales de fuera de bases, que es la parte final. Deben procurar que el documento esté completado tanto con la firma del sostenedor o responsable del establecimiento, el nombre y el cargo, además de la fecha. Este campo suele ser una causal recurrente en las convocatorias nacionales y extranjeras de este concurso, de que el documento viene completado, viene timbrado, viene full oficial, pero no está puesta la fecha. Y la fecha es un requisito obligatorio dentro de la base del concurso. Ante lo cual, una vez que ustedes reciban este documento por parte de su establecimiento, revísenlo bien y si algo falta, lo vuelven a entregar para que les complete lo que falta, porque serían causales, digamos, directas de inadmisibilidad, para que no les pase a ustedes lo que ha pasado en otros concursos, digamos. Finalmente, recomendaciones generales de los documentos que ustedes van a presentar, que se visualicen correctamente, que no den espacio a ninguna duda en cuanto, por ejemplo, a la legibilidad o a la emisión, por ejemplo, en cuanto a las firmas, que es digamos, otra de las causales frecuentes de inadmisibilidad, la oficialidad de los documentos. Ustedes deben, por ejemplo, si la institución de pregrado no cuenta con mecanismos avanzados de firma electrónica, se puede firmar, digamos, de puño y letra el documento. O sea, digamos, hay distintas formas en las cuales ustedes pueden suscribir un documento. La única forma que no está permitida es cuando ustedes insertan una firma en otro documento, que son los recortes de la firma. Ese tipo de firmas se consideran no oficiales, ante lo cual, en el caso de que su documento, si ya los tienen, por ejemplo, cuenta con una firma pegada, traten de conseguir nuevas versiones de documentos para evitar caer en causales de inadmisibilidad. Finalmente, los archivos deben presentarlos en formato PDF, no superar los 2 megabytes y no deben venir encriptados ni protegidos. En el caso de que tengan algún problema con sus archivos, en el centro de ayuda existen algunos artículos que les permiten convertir sus archivos al formato permitido por la ANIT, digamos. En cualquier otro caso, siempre nos pueden escribir de manera directa una consulta y nosotros trataremos de ayudarlos para que ustedes puedan presentar sus documentos en fondo y forma como se exigen en las bases del concurso. Respecto de los aspectos no parametrizados del concurso, por ejemplo, sus motivaciones personales, sus objetivos de estudio, ustedes deben procurar que digamos, sus ensayos sean muy claros, sean coherentes, no caigan en faltas de redacción o de ortografía o de gramática, porque parecerían cosas bastante básicas, pero créanos que de repente una adjudicación puede cambiar producto de este tipo de cosas. Las postulaciones son tan competitivas y son tantas que los detalles marcan esta diferencia. Así que además, siempre sugerimos que alguien que los conozca mucho en el aspecto académico, puede ser, por ejemplo, un profesor con el cual ustedes hayan trabajado, revise su postulación antes de que ustedes la envíen, así podrán ustedes reflejar que todo lo que aparece en el papel, en los ensayos que ustedes van a escribir, muestran todo lo que ustedes son académicamente, porque los evaluadores que van a revisar sus postulaciones
digamos, no los conocen. Entonces, necesariamente ustedes deberán mostrar a través del papel todo lo que ustedes son en términos personales y académicos. Esa ha sido la presentación. Ahora, Diego, dejamos un espacio para las preguntas que puedan surgir. Buenísimo. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. A partir de este momento nosotros iremos recopilando las preguntas que ustedes han ido realizando a través del chat. Y vamos a iniciar con Carla Castillo González, que nos pregunta, Jorge, y aprovecho de hacerte esta pregunta a ti mismo. ¿Los certificados que tú comentaste pueden ser rellenados a mano o tiene que ser sí o sí de forma digital? Eh, Pueden ser rellenados a mano. Si es que se referían, por ejemplo, al certificado laboral que yo mostré, puede ser a mano. Siempre traten de que sea legible, de que la letra se entienda, digamos, para que la información que nosotros vayamos a revisar de esos documentos no sea observada. Pero mientras esté legible, no hay ningún problema en que los documentos sean completados y firmados a mano. Buenísimo, muchas gracias. Y aprovecho de consultarte también, Jorge. Mariela nos indica, me quedaron dudas con el certificado de idioma, ¿es obligatorio si es que el programa al que estoy postulando es en Inglaterra y comienza en septiembre del 2026? A ver, el tema del idioma es parte, es un requisito, pero a la vez es un beneficio, digamos. Porque, lo explico. En el caso de que ustedes requieran nivelación idiomática y las cartas de aceptación así lo señalen, ustedes deben presentar este certificado de idioma, que puede ser cualquiera de los que está señalado en las bases de ANID. Hay distintos tipos de test. No necesariamente el test que les piden en la universidad es el que nos deben presentar a nosotros. Ustedes pueden escoger cualquiera de los que aparecen ahí, porque entendemos que algunas veces estos test de idioma toman tiempo en agendarse y todo, entonces pueden consultar otros. Pero en este caso, si la postulante, digamos, es un documento opcional y que se activa únicamente en estos casos, si ella cuenta con un certificado de idioma, de igual manera recomendamos que lo adjunte. Buenísimo. También aprovecho de preguntarte, em, me gustaría saber si debo subir todos mis estudios al sistema, considerando que realicé mis estudios de pregrado en el extranjero, pero soy chileno y posteriormente obtuve un postítulo en Chile. A ver, no acabo de entender la pregunta, Diego, ¿la puedes hacer de nuevo, Ya, por la favor? vamos a ir separando, perfecto. Él nos pregunta si debe subir todos sus estudios al sistema primero. Ujú. Vamos respondiéndole de a poquito. ¿Se pueden subir todos? Efectivamente, él puede adjuntar todas las certificaciones, ¿cierto? O sea, de poder se puede, aun cuando va a depender de su caso si es que se recomienda o no, o si es necesario o no. Perfecto. Y él nos dice, considerando que realicé mis estudios de pregrado en el extranjero, pero soy chileno y posteriormente obtuve un postítulo en Chile. Ujú. Ya, bueno, en este caso, él debe postular sí o sí con su pregrado y como lo realizó en el extranjero, debe procurar que su nota final se encuentre en escala de 1 a 7. Eso es un requisito. Em, Idealmente, si la universidad extranjera presenta la nota en escala 1 a 7, en el caso contrario, em, igualmente nosotros podríamos convertirla. En las bases aparecen, digamos, detallados los casos, pero sí o sí debe procurar que la nota sea convertida a escala 1 a 7. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta se las voy a hacer a Lindsay, que también nos acompaña en esta oportunidad. La primera dice, me gustaría ya. Hola, tengo una pregunta respecto del certificado de ranking. En mi universidad existen dos. Uno con las calificaciones de pregrado según generación de inicio y otro que considera solo la nota final, según las y los titulados de mi generación. ¿Puedo incluir ambos en un mismo documento en PDF? Gracias, Diego. Por bases, no se aceptan en certificados de ranking de ingreso. Uno, ¿ya? Eso está estipulado en las bases. Por lo tanto, el certificado que corresponde presentar, el que tiene relación con egreso o titulación. Estupendo. Eso. ¿Hay más? Em, sí, aprovecho también de preguntarte. Dice, hola, ¿el Ujú. certificado laboral basta con que lo rellene el director o directora del establecimiento, me imagino? Sí, ¿cierto, Jorge? Claro, es responsable del Sí, el establecimiento, así que director es es posible. responsable del establecimiento, sí. Lo importante Ya, es lo que y mencionó Jorge de la formalidad del certificado, la fecha, muy importante. estupendo. Y te hago la última pregunta, Lindsay, que es un, Ujú, un poquito como de la casuística. Si tengo un hijo ujú. mayor de edad, pero con una situación de discapacidad y debo viajar con él. En caso de ser adjudicataria de la Claro, beca, tiene que gestionar
los beneficios asociados a hijo y ahí ver qué beneficios corresponden. De esa materia hay posteriormente, cuando ya se realiza la adjudicación, hay talleres para firma de convenio de beneficios también. Ahí pueden darle más información sobre qué consiste este beneficio por hijo. Yo no manejo esa información y no me quiero comprometer a contestar algo que no manejo. Súper. Sí, ¿Ya? aprovechamos también de comentarle a nuestros participantes que efectivamente este taller consiste en recomendaciones, sugerencias y comentarios respecto de la postulación. Una vez que ustedes eh, se puedan adjudicar los beneficios, existen otro tipo de talleres asociados a esa etapa dentro de este proceso. ¿Ya? Ujú. Y la última pregunta, Lindsay, ¿es solo una carta de recomendación? Así es. En Ujú. el caso de este concurso, sí, es una carta, es solamente una carta de recomendación. Ojalá la persona los conozca en el ambiente laboral o en el ambiente que han desarrollado y que den buenos argumentos. Y esto es importante de cómo ellos van a dar buen término a sus estudios, del potencial que tiene para volver a trabajar donde está patrocinado, etcétera. Si ves una sola. Muchas gracias, Lindsay. Ya, Diego, gracias. Jorge, Jorge, te pido que nos ayudes con alguna respuesta. Para el caso, Darling Marín nos pregunta si para el caso de la beca para realizar el magíster en el extranjero también se necesita el certificado laboral. Sí, es un documento obligatorio de postulación. Perfecto. Angie Andrade nos pregunta, si realicé un programa de formación pedagógica para licenciados, ¿es necesario colocar el ranking de la licenciatura previa en el formulario? Esta pregunta es buena porque, bueno, más allá de la pregunta en sí, nos sirve para explicar otros aspectos. En general, en temas, en programas de educación pasa esto, de que existen continuidad de estudio, de que de repente hay más de un programa. Por un lado, deben procurar que los antecedentes que presenten de nota y ranking correspondan al grado que presentaron ustedes, a la licenciatura. Si tienen más de un programa, ustedes pueden escoger. Ahora, hay otro punto que deben, digamos, considerar, que el hecho de que no pueden mezclar antecedentes de distintas carreras. Nosotros siempre vamos a tomar, digamos, de una misma carrera. Pero si presentan ambos, por ejemplo, y no se quieren arriesgar, igualmente es posible, digamos. Nosotros acá, eh, digamos, combinaremos la combinación que mayor puntaje la reporta a su postulación. Que más favorezca, claro. Y de hecho Judith nos hace una pregunta que guarda relación con la anterior, que dice que no es profesora de formación inicial, pero tiene un postítulo en pedagogía para profesores TP. ¿Puede postular? Y pregunta también con qué ranking postularía en el caso de poder. A ver, sí o sí debe postular con sus estudios de pregrado. En ningún caso un ranking de postítulo le sirve a ella para postular para que no corra ese riesgo, digamos. No, si quiere presentar de información de postítulo lo puede hacer, pero la admisibilidad se va a hacer únicamente con pregrado. Así que en el caso de que no sea de educación, también me tomo de la pregunta de Judith, creo que era la que nos Sí. preguntaba. Voy a proyectar el formulario laboral en el caso de quienes se encuentren ejerciendo labores docentes sin tener el título de profesor o educador. Ustedes en el formulario tienen una opción acá. Entonces acá se pregunta si es que el postulante es profesor o educador. En este caso sería un no, porque no cuenta con ese título de pregrado, pero sí está habilitado para ejercer labores docentes. Entonces es importante que en esos casos nosotros vamos a revisar, digamos, los casos que no sean profesores o educadores, que el formulario esté completado de esa manera, porque ese es el objetivo del certificado laboral, digo. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Em, Vamos a seguir con las preguntas que nos han ido realizando a través del chat. Leticia, y te aprovecho a preguntar a ti también, Jorge, para continuar en esta línea. Dice, ¿en qué momento debe estar la aceptación de la universidad? ¿Debe estar antes de los resultados? A ver, existe un momento, una vez que se adjudica el concurso y se publican los resultados, que hay un periodo para firmar el convenio de beca, digamos, que es cuando los postulantes, digamos, eh, aceptan la beca. Y en ese momento es cuando debe contar con esa carta de aceptación, debe ir con la misma institución con la cual postuló, digamos. Si ella postuló sí la carta de aceptación y declaró su institución de destino, esta institución debe ser la misma con la cual después se va a presentar a firmar el convenio. Muchas gracias, Jorge.
Lindsay, te pido ayuda aquí con una pregunta que también responde a ciertos casos particulares, pero vamos a tratar de orientar de la mejor manera posible. Yamila nos indica que entiendo que ella preguntó en su actual establecimiento y le dicen que el máximo tiempo que ella podría estar sin goce de sueldo es un año. ¿Y qué pasaría en el caso de que el proceso de formación de magíster durara más de un año? Sí, es Eh, una pregunta bien particular. una pregunta bien particular, sí, porque no tengo entendido que podría renovar el permiso sin goce de sueldo. eh, y tengo entendido también que en el sector público, cuando es por estudio, es máximo por 2 años también. Entonces ahí yo creo que tiene que en- conversar con el director del colegio y ver las posibilidades que tiene realmente, porque el programa o la beca es para estudios presenciales. Y si es beca Chile, tiene que estar en el lugar donde realice los estudios. Entonces no puede volver antes de terminar los estudios de manera presencial. Claro, y de Eso, alguna forma también responde a una pregunta de una situación bien particular sí, y que va más sí, allá un poco de las bases concursales y los requerimientos claro, de este claro. concurso. Ahí ya me nos escapa. Sí, gracias Lindsay. De También todas maneras, estaría sí, la 14, la carta, dale. sí, exacto, sí. Mm, Aprovecho mm. también, ¿la carta de recomendación puede haber sido escrita el año anterior a la postulación? Ahí está Paula, ¿no es cierto? Yo tengo entendido que las cartas se mandan o se notifican en cada periodo de postulación. Entonces, la persona que lo va a recomendar va a ser notificado en este periodo, en este concurso. Entonces, a no ser que la tenga guardada en otro archivo y lo pueda cargar, porque se completa de manera online, podría hacerlo, pero tiene que ser este año en esta convocatoria. No puede cargar porque es un desplegable en la plataforma. Entonces, tiene que asegurarse bien de que el correo sea el correcto, que el evaluador reciba el correo, que sea notificado, que la cargue a tiempo, porque si no tiene la carta de recomendación, que es un requisito, puede quedar fuera del concurso, no va a poder postular. ¿Ya? Para complementar la información que Dale, nos Paula. informa el INSI, en el Mm. sistema de postulación en línea, cada convocatoria tiene sus respectivos requisitos, dentro de los cuales para este concurso está la solicitud de carta de recomendación. En la sección formulario de postulación, cuando ustedes ingresen al sistema de postulación en línea, pueden acceder a la carta de recomendación. En ese sentido, se los puedo proyectar para que Sí, tengan claro, mayor... Ya, sí, claro. Dale. Tenemos tiempo, no hay problema. tenemos tiempo. Sí. Ya, acá. ¿Se ve, me dicen? Sí, perfectamente. En el formulario de postulación van a carta de recomendación, tienen que bajar hasta el final, editan, ingresan los datos de su recomendador, ya ustedes sabrán, alguien que los conozca, tanto profesional como académicamente, para ser evaluado posteriormente, ingresan los datos y lo guardan. Una vez que lo guardan, tienen que acá apretar notificar, se les va a habilitar el botón. Así que para responder la consulta del postulante o la postulante, cada concurso tiene su propia carta de recomendación, no se pueden reciclar. Súper, muchas gracias, Paula. Em, Mariela, Jorge, te pido colaboración con esta pregunta. Mariela nos pregunta si se podría adjudicar la beca si no presenta certificación de idioma. La universidad le pide la certificación IELTS académico, pero ella lo dará en octubre. Bueno, si la carta le exige que la nivelación de idioma debe presentar este test, aun cuando podría ser otro, no necesariamente puede ser el IELTS que nos presenta ahí ella, puede ser un test de Duolingo o alguno, el ETAP creo que también se da más rápido. Eh, Ella tendría, digamos, en este caso que revisar los test disponibles y evaluar cuál podría tener antes de la fecha de cierre del concurso para presentarlo. Perfecto, gracias Jorge. Alejandra nos pregunta si en el caso de postular nuevamente el próximo año es posible el envío de la carta que quedó redactada este año. Como les comentábamos, la carta no es un documento en sí mismo, es un sistema en el cual se va completando, por ende no es posible que se vayan reciclando cartas.
cuando hablamos de carta de recomendación, porque como solo pregunta carta, podría ser una carta de aceptación también. Y en ese caso, entiendo que sí es posible que las cartas sean de años anteriores, Jorge. ¿Carta de aceptación, Diego? Es que ella pregunta carta, pero podría ser carta de Que recomendación, entiendo que carta era de de aceptación. recomendación, por eso. Ya, perfecto, pero no está de más hacer la aclaración. Benjamín Parra Barros nos pregunta si es posible presentar el certificado de ranking de postítulo que realizó si el Centro de Formación Docente donde estudié mi carrera de pregrado no lo emite. Bueno, en ese caso, bueno, no puede presentar el de postítulo bajo ningún caso, y lo que sí podría hacer es presentar un certificado de no emisión de ranking otorgado por el centro de pregrado donde realizó sus estudios. Se puede presentar, digamos, que esa institución no emite este tipo de ranking. Esa es la forma que tendría que postular. Beatriz Flores nos pregunta si en el caso de adjudicarse la beca hay pagos retroactivos a la matrícula, visa y pasajes. Entre 29, dice, pero me imagino que va a entrar, o puede ser alguna regular, el 29 de agosto y el inicio del programa hay menos de un mes. Es muy importante mencionar, Beatriz, que este es un concurso de postulación, ¿ya? Una vez que como les comentábamos, que favorablemente ustedes se adjudiquen los fondos, hay también talleres para poder responder este tipo de consultas que ya tienen que ver con la adjudicación. Ahora, de todas formas, no sé, Lince, si nos puedes colaborar con esta pregunta respecto de los pagos retroactivos en términos bien generales. No tengo esa información, Diego. No Ya, quiero meterme ahí perfecto. porque es delicado. No sé si alguien del equipo tiene eso, pero nosotros No, yo somos creo que postulación. Sí, súper. sí, esto ya es Sí. cuando se adjudique la beca, cuando ya esté, si termina con éxito el proceso. Ahí son ese tipo de preguntas y son más acabadas y con mayor información. ¿Ya? Súper, muchas gracias, Lince. Jorge, tengo dos preguntas respecto de la carta de aceptación. María José del Río nos pregunta cuál es el periodo de aceptación de la beca. Me refiero a que yo estoy postulando este año para irme en el año académico 2026. Estoy aceptada para el máster, pero el de este año y yo pienso volver a postular para irme el siguiente. Estoy revisando los plazos específicos de inicio de estudios. Voy a compartirlos acá, porque va a depender de si, digamos, requiere de nivelación de idiomas o no. Acá lo pueden ver en el numeral 13.4, que en un caso se puede iniciar estudios hasta el 31 de octubre del año 2026, y en el caso de quienes sí requieren nivelación de idioma, puede ser como máximo hasta marzo del 2027. Esos son los plazos máximos de inicio de estudio, según sea el caso de la postulación. Gracias, Jorge. Angie Andrade, respecto también de la carta de aceptación, nos indica que completaron este certificado llenando fecha de inicio y término del programa, pero no colocaron la duración, que es algo que de alguna manera se puede desprender de lo que incorporaron en el formulario. Eh, Pregunta si es necesario que se lo completen efectivamente ese dato, el de la duración propiamente tal. Sí, no, no es un requisito que se señale en la carta la duración exacta. Con la fecha de inicio y término, como dice ella que está, es suficiente. Perfecto. Y Javiera, también respecto entiendo, del tema cartas de aceptación, nos pregunta qué pasa con las universidades de España que inician su periodo de clases en septiembre. Aún así, ¿puedo gestionar la carta de aceptación si iniciaría estudios en el año siguiente, 2026? Sí, ahí lo único importante sería que estuviera bien clara la fecha de inicio de los estudios, digamos, que es una fecha futura. Pero en cuanto al plazo del 2026, no hay ningún problema, como señalamos en la pregunta anterior a la postulante. Puede iniciar hasta el 31 de octubre de 2026. Perfecto. Y las siguientes preguntas se las haré a Lindsay. La primera tiene que ver con cómo puedo verificar los magísteres disponibles en las distintas universidades. Qué Más bien, amplia la ¿a qué pregunta, magísteres podría, Diego. ¿A sí, qué a qué magíster magíster podría podría ir? postular? Sí. Eh,
Bueno, lo importante es que el espíritu de esta beca es que los magísteres estén asociados a la práctica docente. Uno, ¿ya? No hay incompatibilidad de otros, pero en lo posible que estén relacionados con la práctica docente, la adquisición de herramientas para mejorarla, etcétera. Ahora, también están disponibles en la página web los rankings de las instituciones. Hay que recordar que ahora tiene una ponderación mayor en la universidad de destino, por lo tanto, fijarse muy bien la superior de la universidad, del área que está estudiando, poniendo como ejemplo las ciencias de la educación, qué universidades son las mejores universidades ahí, y en eso enfocarse y ahí tratar de buscar el magíster que más se acomoda a los intereses que tiene el postulante. Ahora, este concurso por lo general tiene una alta tasa de selección a universidades españolas por lo que significa la barrera del idioma. Por lo tanto, generalmente todas las convocatorias, las universidades españolas son las que más tienen. Lo que no quiere decir que lo estamos enfocando a que sean en España la universidad a las cuales postulen, sino que es un hecho, ¿ya? Em, pero nosotros no tenemos un pool de magíster con los cuales hay una relación, hay una serie de acuerdos que están también en la ficha que tiene ANIT, pero esos acuerdos o convenios son para los postulantes seleccionados que pueden optar a algún beneficio, no son para la postulación en sí misma. Em, a propósito de lo que comenta Lindsay, es muy importante invitarlos a usar los sistemas disponibles para complementar el proceso de postulación, como son los simuladores, por ejemplo. El simulador de instituciones de destino les va a permitir efectivamente conocer cuál va a ser el puntaje real de la institución a la que ustedes quieren postular y a partir de ello también saber cuál es el puntaje asociado a eso. Y Licia, aprovecho de preguntarte una pregunta que nunca está de más, ¿cómo funciona el tema de la lista de espera, en el caso que lo hubiera? Las convocatorias tienen lista de espera. La lista de espera un mandato que aplicado desde la ley de presupuestos de este año, que lo cual nosotros estamos como institución pública mandatados a disponer a otras instituciones públicas listados de evaluación o de lista de espera para que eventualmente otras fuentes de financiamiento como los gobiernos regionales puedan acceder a esta información y financiar una postulación que ella sí que esté en esta condición de seleccionado en lista de espera. La NIT no dispone de más presupuesto del que ya está publicado en la ficha concursal. Este año se indicó en la ficha concursal el número de becas máximas de las cuales se puede optar. No sé, Diego, cuál es, a mí se me confunde entre postdoc y MPE, pero está el máximo. Se espera que se dé el máximo. Obviamente, para nosotros siempre es importante dar el máximo de las becas. Ahora eso siempre está condicionado a la disponibilidad, al comportamiento de los puntajes. ¿Cuántas son? 38. 38. Ya cómo se comportan en general las evaluaciones. Por lo tanto, la lista de espera estamos mandatados a hacerlo. No es algo que la NIT vaya a disponer de más recursos, sino que otros servicios o otras instituciones públicas como los gobiernos regionales. Por eso está así. Súper. Hay una pregunta, Lindsay, que me parece también Ujú. que guarda relación con esta misma temática. Y que no, que la tengo aquí, que guarda, La que tiene última, que la ver, 25. sí, ¿Eh? exacto, que Sí, tiene que ver ya. con, porque nos preguntan por el 10% del puntaje parametrizado asociado a institución de destino, pero también ahí la futura postulante pregunta respecto de esta posibilidad de justificar eh, en la institución de destino. Quizás sería bueno Sí, explicar cómo funciona sí. ese sistema. Ese ponderador, claro, es un 10%. Si la universidad el postulante María José, ponte tú, la indicas en tu buscador, vas a tu superior y ves que está bajo la 150, pero antes de que la primera chilena, tienes la opción de presentar un formulario de información adicional de por qué vas a esa universidad, qué la hace que tú la escojas. Ese es en el caso que esté bajo la 150 y es responsabilidad del comité de evaluación determinar si se mantiene el puntaje asociado al ranking
o si la información que tú presentas le abre la posibilidad de aumentar ese puntaje hasta el 150 en el mismo contexto del ranking. ¿Ya? Esa es la dinámica. Ahora, los rankings siempre son em, la referencia para ver en qué posición está la universidad a la que tú vas. ¿Ya? Es un 10%, no es menor, pero es importante que si está debajo de los 150, incluyas este documento, más allá de que sea opcional, pero que lo incluyas como un insumo para que el comité pueda determinar si lo modifica o lo ratifica en función del ranking. Eso digo. Perfecto. Y también aprovecho, Lindsay, de hacerte a ti la última pregunta que al menos Mm, puedo identificar yo del chat, que tiene que ver con Mariela Ah, no, mira, siguen apareciendo. Mariela nos ujú. pregunta, dice, estoy postulando a un programa, pero no ha sido aceptada todavía. De todas maneras, ¿podría adjudicarse la beca? Sí, o sea, la carta de aceptación no es un documento obligatorio, por lo tanto, puede estar en postulación y después al momento de firmar su convenio, al momento de ser adjudicataria de la beca, tiene que ya respaldar eh, ese, ese proceso. Sí. Y bueno, Javiera también nos hace una pregunta bastante Mm, similar, que indica que no le quedó claro, pero si postula este año a la beca, para estudios mm. 2026 le sirve una carta de aceptación de este año, dado que la universidad se encuentra en proceso de postulación 2025. Volvemos a comentar que para este concurso la carta de postulación y de aceptación es opcional. Ujú, ujú. Entonces, Ay, no, Jorge, ¿me ayudas no- tú con las fechas? Porque a mí siempre se Claro, me enredan con las fechas. sí, sí, el ejercicio, es que No tratemos de hacerlo sé, bien en sí, simple para que, sí. porque creo que no quedó tan claro, entonces podemos explicarlo de mejor manera, creo. Mm, Efectivamente, ustedes si ya tienen, por ejemplo, una carta de aceptación, es opcional, pero si ustedes la presentan y es para iniciar estudios en 2026, ustedes se pueden ganar la beca y efectivamente pueden iniciar los estudios en 2026, salvo que se pasen de la fecha, digamos, de octubre del 2026, en el caso de que no requieran tener nivelación de idioma. Esa es como la regla. Pero mientras sea hasta octubre del 2026, en el país que sea, van a poder iniciar sus estudios para esa fecha, habiéndose ganado la beca este año, digamos. También, si no ganan y esa carta les sirve para el otro año, pueden volver a usar, digamos, sus antecedentes para volver a postular el próximo año, si es que no les va bien en esta, digamos. Pero pueden mm. ganar el 2025 para iniciar hasta octubre del 2026. Y si no tienen la carta, ahora para postular, es importante solamente que la tengan al momento de firmar su convenio. yo creo que es muy importante hacer Sí. énfasis en lo que acaba de comentar Jorge, que la carta es importante o adquiere más relevancia al momento de firma del convenio. Ujú. Em, Mariela nos pregunta cuáles son las certificaciones de inglés aceptadas por la NID. Están Quizás Jorge. en la fase del En la base concurso, concursal, Sí, son son hartas. varias. están en un Son- anexo. sí, Sí. son. Quizás, no sé si eh, tenemos las bases ahí, podemos Sí, yo las proyectarlo comparto para... rápidamente, eso, rápidamente proyectarlas para que las vean, porque como te comentamos, Mariela, son varias. en Y todas inglés, tienen, el en IELTS, inglés, el sí. TOEFL, IBT, TOEFL ITP, el TAP, TOEIC, Cambridge, Lingual Skill y Duolingo English. Y ahí va a depender el nivel de inglés que tenga. Ahí Ahí está. están, Ahí están. claro. Y en el caso Buenísimo. también del resultado de su prueba de inglés, será, digamos, el beneficio que entregue la NIT para poder financiar parte o la totalidad de las nivelaciones de idioma para poder iniciar sus estudios. Pero toda esa información la pueden encontrar en la base. Basta que ustedes ingresen alguna palabra clave y van a poder llegar, digamos, al numeral asociado. Sí, quizás es importante comentar que respecto de esto, aun cuando haya programas que pidan una certificación específica, para ANID, cualquiera de las certificaciones que acabamos de proyectar es suficiente, ¿ya? Por lo que podrían quedar de alguna manera admisibles con cualquiera de las que acabamos de proyectar. Em, Beatriz Flores Jorge nos pregunta, mis estudios parten en septiembre de 2025, tengo la carta de aceptación y de matrícula, ¿cuál presento? A ver, si la carta de aceptación cumple, digamos, con los requisitos, no habría problema con que postule con esa carta, digamos. Así que, como en este caso no se aceptan, digamos, alumnos regulares, sugerimos que, como es un inicio futuro de estudios, que postule su carta de aceptación. Perfecto. Y creo que esa era la última pregunta del chat. No sé si tenemos
alguna otra o de momento hemos podido ir respondiendo cada una de las preguntas? Entiendo que en este concurso la mayoría de las consultas surgen respecto de las cartas de aceptación. De igual forma los invitamos y las invitamos a utilizar el medio Ayuda NID, donde la mesa de ayuda, donde ustedes pueden ir ingresando también sus consultas, las que no hayan sido respondidas a través de este espacio. Comentarles también que una vez finalizada la reunión, esta va a ser subida al canal de YouTube de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, por lo que también van a poder verla nuevamente y si es que algo no nos quedó tan claro, poder buscar ahí en la presentación. Y Mariela, por último, nos pregunta ¿cuándo es la firma de convenios? Eh, Sí, podemos ayudar ahí a Mariela señalando sí, claro. que no sé si existe un plazo exacto, pero para tranquilidad de ella es un plazo muy amplio, considerando sobre todo que hay, digamos, becas que se van a comenzar a ejecutar en 2027, que van a iniciar estudios en 2027. Entonces, que no quede la idea de que es un periodo de firma de convenio de 2, 3 días posterior a la adjudicación. Es un periodo amplio, digamos. No sé si cuenta con plazos exactos, pero es un plazo amplio de varios meses incluso. Así que tranquilidad y para Mariela de que en el caso de que no cuente con la aceptación, no es como que la tenga que tener exactamente ese día. Hay un periodo en el cual se le informa una vez que son eh, adjudicados con esta beca eh, y ahí se señala hasta cuándo cuenta con plazo para firmar este convenio, pero nunca son 1 o 2 días. Eso. Agradecemos a cada uno y a cada una de las participantes. Agradecemos también al equipo de la Subdirección de Capital Humano. Y como les contábamos, estamos a su completa disposición, que si quedaron dudas o consultas pueden ir realizándolas a través de la mesa de ayuda NID. Repito que va a quedar disponible la grabación de esta reunión en el canal de YouTube de la NID y los invitamos a postular, a que aprovechen esta instancia y que de alguna manera eh, los resultados que ustedes esperan ser los que de alguna manera han podido proyectar. Así que eso, muchas gracias a todos por su participación y nos despedimos. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. muchas gracias. Chao, buen día.